que Irene, pues con esa edad, siendo tan joven, sale de casa de sus padres para venir a vivir conmigo en una de las peores épocas de mi vida. Fue muy complicado. Ya por muchos años pasan muchísimas cosas, muchas malas, muchas buenas, de las mejores nuestras dos hijas maravillosas. Y entiendo, mi pensamiento es que se ha saltado etapas de su vida. Hay tantas cosas por vivir, tantos errores por cometer, tantas risas con tu gente, viajar con tus amigos, equivocarte, acertar. Miles de cosas que creo que yo arrebaté en ese sentido, ¿no? El de que se viniera a vivir conmigo y fuese todo tan rápido y nos casásemos tan rápido y tuviéramos una niña tan rápido. Prepárense, porque lo que Kiko Rivera acaba de desvelar sobre Irene Rosales no es tan solo una entrevista más. Es una auténtica autopsia a corazón abierto de un matrimonio devastado, un lienzo de verdades dolorosas pintado con la sangre de un amor que se niega a sí mismo. Por primera vez en la historia de la crónica social, el DJ se ha atrevido a desnudar su alma, a confesar una culpa que lo carcome desde las entrañas, admitiendo con una voz rota y una mirada perdida en el abismo de su pasado que, sí, le robó la juventud a la mujer, que, en un tiempo no tan lejano, lo había rescatado del infierno de las adicciones. Esta no es una mera revelación, es un cataclismo emocional, una explosión de sinceridad que amenaza con pulverizar cualquier imagen preestablecida de una de las parejas más mediáticas de España, dejando al descubierto las cicatrices de una relación que hoy se presenta como una tragedia inevitable. Antes de que nos adentremos más profundamente en esta maraña de arrepentimiento y verdades implacables, les pido desde el fondo de mi corazón que se unan a la comunidad de Tus 50 favoritos dándole al botón de suscribirse. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir desvelando estas historias, a navegar por los turbulentos mares de la fama y el dolor humano. Juntos seremos testigos de cómo la vida, en su cruda realidad, supera con creces cualquier ficción jamás concebida. Kiko, en un acto de valentía pocas veces visto en el implacable universo mediático, ha mirado a cámara con una serenidad inusual, la de quien ha transitado ya por las profundidades de su propia oscuridad, y emerge para contar su verdad. Con un tono maduro, desgarrado por el peso de los años y las batallas libradas contra sus propios demonios, ha confesado que finalmente, y con una lucidez aplastante, entiende la verdadera naturaleza de su relación con Irene. Aquel romance fulgurante, que parecía un oasis en su vida turbulenta, hoy se revela como una encrucijada fatal, un camino donde una parte entregó su esencia mientras la otra luchaba por sobrevivir a sí misma. Fue una historia que comenzó cuando Irene tenía apenas 22 años, una edad donde el mundo se abre en un abanico de posibilidades y sueños inexplorados. Sin embargo, Kiko, con una punzante autocrítica, ha admitido sin reservas que, quizás, le arrebató una parte fundamental de esa preciosa juventud, ese tiempo sagrado para el descubrimiento personal y la construcción de un futuro sin ataduras. El DJ confiesa abiertamente sentirse culpable, un sentimiento que lo persigue como una sombra ineludible, consciente de que Irene lo dejó todo, absolutamente todo, por sumergirse en una vida que, lejos de ser un camino de rosas, se reveló como un laberinto de complejidades y sacrificios inmensurables. Los focos, que para muchos son sinónimo de gloria, para ella se convirtieron en antorchas que quemaban, más que iluminaban, cada rincón de su existencia. Kiko, con una honestidad brutal, ha recordado sus propias vivencias durante ese periodo. Se equivocó, disfrutó sin límites, cayó en abismos insondables y volvió a levantarse, solo para caer una vez más. Su vida era un torbellino de experiencias extremas, una montaña rusa emocional sin frenos aparentes. Pero, ¿qué hay de Irene? ¿Qué tiempo le quedó a ella para vivir su propia juventud, para cometer sus propios errores sin la carga de un hombre adicto a su lado? Aquella declaración, inesperada en su crudeza, resonó no solo como una confesión de amor, sino como un lamento cargado de culpa y una nostalgia irrecuperable por lo que pudo haber sido para ella. Es una verdad, sin duda, que Irene quizás nunca quiso ni mereció escuchar con tal intensidad. El relato de Kiko se sumerge en los detalles más íntimos de aquella época convulsa, cuando Irene, con una inocencia casi virginal, abandonó el hogar protector de sus padres para ir a vivir con él, precisamente en una de las etapas más oscuras y complejas de su vida.
Juntos atravesaron años que hoy parecen décadas, plagados de innumerables vicisitudes, de momentos terribles que se entrelazaban con destellos de felicidad, como el nacimiento de sus 2 maravillosas hijas. La imagen de una mujer joven sacrificando sus propias aspiraciones por el turbulento destino de Kiko es un retrato de abnegación que hoy el DJ mira con el peso de la responsabilidad, un eco ensordecedor de las decisiones que marcaron su senda conjunta. Sin embargo, el pensamiento que hoy atenaza a Kiko es devastador. Su convicción de que Irene se saltó, sin elección, etapas cruciales de su vida. Esos años dorados para cometer errores propios, para reír a carcajadas con amigos sin preocupaciones, para viajar, para equivocarse y aprender, para afectar miles de cosas que él, con su presencia y su problemática, cree haberle arrebatado de forma irrevocable. Todo sucedió demasiado rápido. Vivir juntos, casarse y tener una niña, un torbellino que la arrastró sin darle tiempo a respirar, consumiendo su individualidad en aras de una relación que para Kiko se construyó sobre un sacrificio desproporcionado. El DJ, en un despliegue de vulnerabilidad sin filtros, compartió una de las revelaciones más impactantes de su entrevista, una que redefinió por completo la dinámica de su matrimonio. Durante años, Kiko vivió bajo la errónea creencia de que Irene poseía la llave de su infierno personal, aquella que separaba su vida tranquila y la apartaba del mundo oscuro que casi lo devora por completo. El abismo de las drogas, las fiestas descontroladas y el caos perpetuo. Creía firmemente, con una fe ciega y dependiente, que ella era su salvación, que mientras estuviera con Irene, él permanecería a salvo, protegido de sus propios demonios que acechaban en cada esquina. Pero la realidad, como un puñetazo en el estómago, se hizo añicos. No era así, confesó Kiko con una voz apenas audible, desvelando que fue su psicólogo quien, con una claridad meridiana, le abrió los ojos a la verdad más cruda y liberadora. La llave de esa puerta que conducía a su infierno no la tenía Irene, sino que la poseía él mismo. Aquella revelación, un mazazo demoledor para su frágil equilibrio, desestabilizó por completo su mente. Toda su estructura mental, edificada sobre una dependencia emocional hacia Irene, se vino abajo con un estruendo ensordecedor, dejándolo a la deriva en un mar de autodescubrimiento doloroso. Esto no lo he dicho nunca con esta profundidad, así que te pido, con el corazón en la mano, que me dejes en los comentarios qué opinas de esta frase que cambió su perspectiva. La llave de esa puerta la tenía yo. ¿Consideras que su terapia fue realmente efectiva para su recuperación personal o que esta tardía revelación es solo una excusa más para justificar el desgaste de un matrimonio que ya estaba herido de muerte? Tu perspectiva es crucial para entender la complejidad de este drama personal. Kiko describe el torbellino interno que se desató en su interior. Lo pasó mal, muy mal, librando una batalla campal consigo mismo, con sus propios pensamientos y contradicciones. Y en la más cruel de las paradojas, en lugar de acercarse a Irene, de abrazarla con más fuerza y agradecerle todo lo que había hecho por él, se alejó. Se apartó de la única persona que había permanecido a su lado en los momentos más oscuros, en una huida incomprensible, impulsada por el shock y la confusión que lo asaltaban, dejando tras de sí un vacío que ni él mismo era capaz de llenar en aquel momento. En este punto de la entrevista, la culpa que Kiko carga sobre sus hombros es casi palpable, densa y asfixiante, una mortaja invisible que lo envuelve. Agradece, con una sinceridad innegable, cada acción de Irene, reconociendo que ella fue su pilar fundamental, su apoyo más férreo y constante en la batalla contra la adicción. Pero, en la misma frase, con una honestidad brutal que corta el aliento, admite que su amor, el amor que compartían, no fue suficiente para salvarlo de sí mismo, para contener la tormenta que habitaba en su interior. La adicción, esa enfermedad silenciosa y devastadora, cuando irrumpe en un hogar, no deja títere con cabeza. Destruye todo lo que toca, pulveriza los lazos más sagrados y convierte el amor en cenizas, dejando solo escombros emocionales a su paso. Las palabras de Kiko son directas, sin rodeos, una sentencia que resuena con la verdad más descarnada. Aunque hoy se encuentre limpio, con la mente más centrada que nunca y haya logrado salir de aquel túnel oscuro, el desgaste es irreparable. La forma en que habla de Irene, con un tono melancólico que oscila entre el respeto más profundo y la tristeza más amarga,
es el eco de quien sabe que ya no hay vuelta atrás, que lo que se rompió para siempre, dejando una herida abierta que el tiempo, por poderoso que sea, jamás logrará cerrar del todo. La imagen de aquel amor que se erigió sobre los cimientos de la adicción hoy yace en escombros, un testimonio desgarrador de la fragilidad humana y la complejidad de las relaciones, un drama íntimo que ahora se revela al mundo con toda su crudeza. Profundizando en el papel de Irene, Kiko desvela cómo ella se convirtió en su inquebrantable pilar, su ancla en el mar embravecido de sus adicciones, demostrando una lealtad y una fuerza que trascendían cualquier expectativa. Era ella quien, en las noches más oscuras, cuando él se hundía en el abismo de las recaídas, permanecía a su lado, un faro de esperanza en la tormenta. Fue Irene, y no su propia madre, Isabel Pantoja, quien tomó la iniciativa desesperada de llamar pidiendo ayuda, una llamada que reveló la ausencia de una figura materna en su momento más vulnerable. Aquel acto de amor incondicional, una muestra de devoción inigualable, marcó para Kiko la diferencia entre la perdición total y una tenue esperanza de recuperación. Mi madre no estuvo a la altura, pero Irene sí, dice Kiko con una mezcla de gratitud y un reproche velado. Un lamento que resuena con el dolor de una herida familiar que nunca sanó por completo. Esta dura verdad subraya la magnitud del sacrificio de Irene, quien asumió un rol que, por derecho, debió haber sido de otros, pero que ella, con una valentía admirable, abrazó sin dudar. Los amigos más cercanos de Kiko también jugaron un papel vital, pero la sombra protectora de Irene fue, sin duda, la más constante y la más determinante en aquellos años de lucha encarnizada. Ella representaba la fortaleza que a él le faltaba, la voz de la razón en medio del caos. Hoy, Kiko Rivera se enorgullece de llevar 6 años limpio, una victoria personal monumental que celebra cada día como un renacer, una segunda oportunidad forjada con esfuerzo y dolor. Sin embargo, la lucha contra sus demonios internos es una batalla diaria, una sombra persistente que lo acompaña, recordándole la fragilidad de la sobriedad y la constante presencia de las tentaciones en un mundo tan exigente como el suyo. Reconoce con una madurez asombrosa que aunque su trabajo es complicado y los peligros acechan, ahora posee las herramientas y la fuerza para decir no, para elegir el camino de la paz que tanto le costó encontrar. A pesar de reconocer el papel fundamental de Irene en su recuperación, Kiko introduce una frase que para muchos selló el destino de su relación, una declaración cargada de melancolía y resignación. Pasó de ser mi mujer a ser mi compañera de piso. Esta analogía devastadora, que evoca la imagen de una jaula dorada, sugiere una metamorfosis dolorosa, donde la pasión se desvaneció, el amor se convirtió en hábito y la cercanía emocional fue suplantada por una convivencia meramente funcional. La tragedia de su vínculo, según sus propias palabras, no fue una traición explosiva, sino el lento y silencioso desgaste de un amor que, sin darse cuenta, dejó de ser la llave de su salvación para transformarse en una condena compartida. Es una verdad cruda, expuesta sin ambajes, que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del amor y el sacrificio. Si la primera parte de esta autopsia a corazón abierto fue un cataclismo de culpa y autodescubrimiento, prepárense ahora para la auténtica tormenta, el punto de no retorno donde los cimientos de un amor se desmoronaron bajo el peso de la traición y los perdones fatales. Porque, ¿qué sucede cuando la persona a la que has entregado tu vida, a la que has perdonado lo imperdonable, te confiesa que precisamente esos actos de misericordia fueron el golpe mortal? La verdad es más cruda y más desoladora de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una narración que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la redención y el sacrificio en el altar de una relación rota. Llegó la parte más dura, la que nadie quería escuchar, el momento en que Kiko Rivera, con la voz baja, casi inaudible, pero con una verdad que golpea como un martillo sobre cristal, reconoce sus infidelidades y sus errores. He sido infiel en un par de ocasiones, en un par de sitios. Algunas han sido verdad, otras no. Admite con una desolación palpable una confesión que no busca excusas, sino la comprensión del abismo en el que se vio envuelto.
No es algo de lo que se sienta orgulloso, recalca, sino una mancha indeleble en su historial, un espectro que lo persigue y lo define en este amargo balance de su vida personal. Las traiciones, a menudo, no son actos aislados, sino síntomas de una enfermedad más profunda, una grieta que se extiende hasta romper la estructura entera de un vínculo. La pregunta más punzante, la que flota en el aire como una daga afilada, es inevitable. ¿Irene se enteraba por terceros o Kiko tenía la valentía de contárselo? A veces se enteraba y otra vez se lo contaba. Responde con la misma honestidad que lo ha caracterizado en esta revelación sin precedentes. Esta doble vertiente, la de la revelación por terceros y la de la confesión, añade capas de dolor a la trama, demostrando la agonía constante que debió vivir Irene, una mujer que vio su confianza pisoteada una y otra vez. ¿Imaginan la fuerza de un amor capaz de soportar tal humillación, tal constante quebranto de la fe jurada? Pero la verdadera bomba, la que resonó en el plató y en los corazones de quienes escuchaban, fue la siguiente confesión. A pesar de sus infidelidades, Irene siempre le perdonó. Es extraño, pero se me ha perdonado, dice Kiko casi con incredulidad, como si el propio concepto de un perdón tan reiterado fuera ajeno a la lógica humana. Él mismo lo reconoce, con una lucidez devastadora. Irene tenía todo el derecho a romper con él en ese mismo instante, a poner fin a la farsa, a huir de la traición. Quizás debería haber sido lo correcto, murmura, dejando entrever el peso de una decisión que, lejos de ser sanadora, se convirtió en una espiral autodestructiva para ambos. Es la paradoja de un amor que se aferra con tal vehemencia que termina por sofocarse a sí mismo. Piensa que si se va apagando el matrimonio, pues no das el paso, y al final suceden cosas que no deben de suceder. Esta frase, pronunciada con un pesar insondable, se convierte en el epitafio de su relación. Kiko sugiere que el desgaste, la pérdida de la chispa, la rutina que devora la pasión, abren la puerta a los fantasmas de la infidelidad. El perdón de Irene, que en un principio pudo parecer un acto de amor supremo, de entrega total, se transformó, según la amarga reflexión de Kiko, en el golpe mortal, en la herida que nunca cerró. Me perdonó, y quizás eso fue lo que más nos destruyó. Confiesa, con una crudeza que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la misericordia en las relaciones humanas. ¿Es posible que perdonar demasiado sea, en ocasiones, la condena definitiva? La imagen de Irene perdonando una y otra vez, aguantando lo inaguantable, es la de una mujer fuerte. Sí, pero también la de una persona que, al quedarse, inadvertidamente, perpetuó un ciclo de dolor. Había estado todo su derecho en romper en ese mismo momento, insiste Kiko, casi como si se lo reprochara a sí mismo por no haber sido él quien tomara la decisión drástica. Es una reflexión que duele, que nos muestra cómo los actos de bondad, cuando no van acompañados de un cambio real, pueden convertirse en veneno lento para el alma. En el plató, los colaboradores no daban crédito a tal sinceridad, divididos entre la defensa y la acusación de victimismo, pero la verdad de Kiko, esta vez, era innegable, sin evasivas, admitida en su totalidad. Kiko reconoce que Irene ha sido una señora en toda la extensión de la palabra, una mujer que lo aguantó todo, incluso en aquellos momentos en que él mismo no se reconocía, perdido en los laberintos de su adicción. Su dignidad inquebrantable, su apoyo incondicional, su capacidad de perdón son pilares que Kiko valora y agradece, con una gratitud que, sin embargo, no puede reparar el daño causado. La frase lapidaria, me perdonó y quizás eso fue lo que más nos destruyó, resuena como el veredicto final, un cierre emocional a una etapa de su vida que lo ha marcado a fuego. ¿Creen ustedes que Irene se arrepiente hoy de la magnitud de esos perdones? Déjenmelo en los comentarios. En un momento de profunda vulnerabilidad, Kiko reitera la importancia vital de Irene en su vida, calificándola como su pilar fundamental. Fue ella quien lo sostuvo en los brazos de su desesperación cuando nadie más lo hizo, quien asumió la carga de su adicción cuando otros lo abandonaron a su suerte. Con un nudo en la garganta, recuerda cómo fue Irene, quien, con una valentía desesperada, llamó a Isabel Pantoja pidiendo ayuda, suplicando por la vida de su hijo cuando él tocaba fondo. Mi madre no estuvo a la altura, pero Irene sí, dice Kiko con un reproche que no busca venganza, sino la simple constatación de una ausencia materna dolorosa, contrastada con la presencia inquebrantable de la mujer que lo amaba.
Es un contraste brutal, una herida que sigue abierta en el corazón de Kiko, entre el amor de una madre y el amor de una esposa. La historia se tiñe de una emoción desgarradora cuando Kiko evoca las noches más oscuras, las recaídas que lo llevaron al límite, el miedo atroz que lo paralizaba. Ella estaba allí, siempre, inmutable, su faro en la oscuridad. Pero, y aquí reside la cruel paradoja, cuando salí del túnel, en vez de abrazarla, me alejé. Palabras duras que suenan a autocrítica brutal, a un arrepentimiento que lo consume. La lealtad incondicional de Irene se encontró con un Kiko que, al liberarse de sus demonios, se encontró con una nueva libertad que, paradójicamente, lo alejó de quien le había tendido la mano. La recuperación a veces viene acompañada de un dolor colateral inesperado, una redefinición de los lazos que antes parecían inquebrantables. Kiko confiesa que lleva 6 años limpio, una victoria que celebra con la seriedad de quien sabe lo que ha costado cada día de sobriedad. Cada jornada es una lucha contra los fantasmas del pasado, contra las tentaciones que aún acechan en su complicado mundo, pero ahora sabe cómo decir no, cómo proteger su paz recién encontrada. Y aunque reconoce que Irene fue esencial en su recuperación, la mujer que lo acompañó en el camino más tortuoso de su vida también admite, con una amargura difícil de disimular, que su amor se transformó, se convirtió en costumbre. La soledad del alma, incluso acompañada, puede ser el golpe más cruel de todos. Pasó de ser mi mujer a ser mi compañera de piso. Declara Kiko una frase que muchos interpretaron como un cierre emocional definitivo. Cuando una relación muta del amor apasionado a la mera coexistencia, cuando los sentimientos se atrofian hasta convertirse en hábito, ya no hay vuelta atrás posible. Es el fin de un ciclo, el epílogo de una historia que, aunque dejó 2 hijas maravillosas, también dejó cicatrices profundas e indelebles. Kiko Rivera, hoy, no busca justificar su pasado, sino comprenderlo, mirarlo de frente sin temor. Ha aprendido, en el camino más difícil, que no se puede amar verdaderamente a alguien si antes no te amas a ti mismo, si no has encontrado la paz interior. Habla de Irene con un respeto inmenso, sin ataques, sin reproches, solo con la gratitud de quien sabe que debe parte de su existencia a ella. Le deseo lo mejor, porque gracias a ella soy quien soy hoy, afirma, sellando con estas palabras el final de su capítulo juntos, pero dejando claro que una reconciliación ya no es una opción, que el daño es irreparable. El desgaste de los años, el peso de los perdones repetidos, las heridas abiertas y los silencios que se acumularon han pasado una factura que no hay vuelta atrás. El nuevo Kiko vive ahora centrado en su música, en el amor incondicional por sus hijos y en la paz interior que tanto le costó encontrar y que hoy atesora como su bien más preciado. No busco volver atrás, busco no repetir los errores, dice, con la mirada serena de quien ha sobrevivido a sí mismo, de quien ha resurgido de sus propias cenizas para construir una nueva vida. Así que, familia, esta historia no va de odio, sino de aprendizaje y de la implacable verdad de un amor que se consumió a sí mismo. Contadme en los comentarios, ¿creéis que Kiko e Irene se darán una nueva oportunidad? ¿O que este amor está roto para siempre, sellado por estas dolorosas confesiones? Dadle a like si pensáis que Kiko, por una vez, ha hablado con el corazón y que su sinceridad es un paso valiente hacia su propia sanación. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, tus 50 favoritos, para no perderse ninguna de estas historias que nos confrontan con la complejidad del alma humana. Juntos, seguiremos explorando las verdades que se esconden detrás de los focos y las apariencias. Gracias por estar ahí.